Amados hermanos en Cristo Jesús, en este día los saludo, paz a vosotros. Hoy en este día voy a compartir con ustedes una parte de la palabra de nuestro Dios, empezando con la reflexión de la siguiente manera. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras ejemplos de muchos personajes importantes en la palabra de nuestro Dios, pero también vemos esta otra parte de ejemplos, también a mujeres destacadas precisamente por ser fieles a nuestro Dios, como pueden ser el caso de Sara, de Rebeca, de Rachel, la esposa de Manoa, y Elizabeth, esposa de Zacarías. Todas ellas, hermanos, tienen algo en común, pero que a través de la fe que tuvieron, a través de la oración con nuestro Dios, Él atendió sus peticiones. Y precisamente esto que tienen en común es que no podían ellas tener hijos. En esta mañana les voy a hablar de Ana. Sabemos que esta mujer estaba casada con Elcana, pero además esto, por ser así, también Elcana tenía otra mujer llamada Penina, pero esta última tenía hijos y Ana no, por lo que Elcana siempre sacrificaba y daba a Penina y a sus hijos e hijas una parte, mas sin en cambio a Ana le daba una parte exclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Una parte selecta. Vemos ahí en primera de Samuel, capítulo número 1, del versículo 4 al 6, que Dios había hecho estéril a Ana, cerrando su matriz. Y si continuamos con esta historia, nos vamos a dar cuenta que Penina siempre competía con Ana a tal grado de hacerla enojar y por demás entristecerse, y no comía, y Elcana su marido le preguntaba por qué lloraba y no comía, y Elcana le decía que acaso no era mejor él que 10 hijos. Y Ana, después de comer, ella con amargura oraba a Dios y lloraba. Y Elcana le decía que no acaso no era mejor él que 10 hijos. Y Ana, después de comer, ella con amargura oraba a Dios y lloraba abundantemente. Leemos ahí en el versículo número 9 al 11 de este libro del primero del profeta Samuel, ahí en el mismo capítulo número 1, que hizo un voto a Dios diciéndole su aflicción de que si tuviera un varón, ¿qué iba a hacer? Lo dedicaría a Jehová, a las cosas santas, de servir a Dios en el templo por el resto de su vida, y que no iba a subir navaja sobre su cabeza. Y Ana hacía oraciones largas delante de Dios, y el sacerdote Eli observaba, este sacerdote, que la boca de Ana no se movía. Tal era así que Eli pensaba que Ana estaba borracha, y Eli le preguntó a Ana: ¿acaso estás borracha? ¿Y qué le contestó Ana a aquel sacerdote? Dice, de esta misma capítulo vemos que Ana le respondió que no bebía vino ni sidra, sino que daba su alma a Dios, porque ella era una mujer trabajada en espíritu, dice la palabra. Y yo les pregunto, hermanos, si nosotros estamos también trabajados espiritualmente, si permitimos que los problemas nos venzan o oramos a Dios para tener templanza, porque aquí nos damos cuenta, hermanos, la importancia que le daba Ana a la oración, porque así Ana fuera otra persona, ella ya se hubiera peleado con Penina porque la hacía enojar de que no podía Ana tener hijos. Pero vemos que el corazón que tenía Ana, la palabra de Dios dice que tenía un corazón sensible, manifestando realmente su aflicción. Si nosotros leemos en Salmos capítulo número 51, verso 17, dice la palabra de Dios:
Ahí el salmista, el rey David, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí vemos precisamente al rey David. Sabía que Jehová no quiere sacrificios, pero lo que sí quiere es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, porque Dios no desprecia eso. Y en caso de Ana, Dios vio ese corazón contrito y humillado. Y ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, ¿creen que Dios escuchó la petición de Ana? Desde luego que sí la escuchó. Si leemos en primer libro del profeta Samuel, capítulo 1, pero ahora versículos más adelante, en el versículo número 19, vemos que al levantarse de mañana, Ana y Elcana adoraron a Dios y Dios se acordó de ella. Aquí quiero precisar en esta parte que obviamente Ana y Elcana hicieron su acto, hermanos, para poder procrear a este hijo, pero Dios se acordó de ella. Aquí quiero decir, hermanos, que no significa que Dios se haya olvidado de por completo de Ana. Todo lo contrario, Dios siempre la tenía en sus pensamientos. Nada más que Dios estaba a la expectativa. Dios está cuidando cómo Ana está haciendo constante esta oración. Si Dios ve que ella era constante en la oración, Dios en su momento le iba a darle ese hijo que tanto ella anhelaba. Nosotros igual vemos en la pandemia, hermanos, esta situación que se ha presentado hasta hoy en nuestros días, no ha sido nada más porque Dios así lo haya querido, sino Dios por algo hace las cosas. Vemos que miembros de la familia han fallecido, personas allegadas, conocidos, vecinos, compañeros, compañeras de trabajo han fallecido, pero no es porque sí, hermanos, porque Dios trabaja, Dios sabe por qué hace las cosas. Muchas veces nosotros no entendemos los planes de Dios y nos ponemos a cuestionarle a Dios, pero Dios lo que busca es que cada uno de nosotros nos alleguemos a Él, que le reconozcamos que nosotros somos vulnerables y que sin Él no podemos hacer nada, y que nosotros constantemente le estemos orando al Padre, que estemos platicando constantemente de nuestras necesidades a Dios para que Él supla nuestras necesidades. Pero en esta parte de la Escritura es esa que nosotros debemos de entender, que Dios no se había olvidado de ella. Y la palabra de Dios nos dice más adelante que corrió el tiempo, es decir, que pasó el tiempo y había Ana parido un hijo, al cual puso por nombre Samuel. Nos damos cuenta, hermanos, que el poder de perseverar en la oración de Ana. Ahora, Iglesia de Dios, yo les pregunto, ¿qué tan constantes somos con nuestras oraciones? Y si oramos, ¿por qué necesidades oramos? Porque recordemos que Dios ve nuestro corazón, porque desde que antes que hablemos a Dios de nuestra necesidad, Él ya sabe lo que vamos a pedir, pero Dios quiere que desde lo más profundo de nuestro ser le manifestemos al Padre nuestras preocupaciones en aquella conversación con nuestro Dios, con Jehová, ya sea por salud de uno mismo, de nuestros familiares, o salud de los mismos hermanos dentro de la iglesia, o alguna otra necesidad que tenga un propósito benéfico para todos los que somos domésticos en la fe, y que nunca pidamos para nuestros deleites. Hay que saber ser inteligentes en cómo pedimos a Dios en oración, que nuestras necesidades sean atendidas, nuestras necesidades sean escuchadas. Por eso el título de este tema, siendo constantes e inteligentes en la oración. Entonces, siempre nosotros, si nosotros tenemos una necesidad, por ejemplo, un trabajo, pues es una buena necesidad, una buena petición a que le podemos traerle a nuestro Dios. Pero también hay que ponernos a pensar si ese trabajo
va a apartarnos de Dios o nos va a hacernos allegar más a nuestro Dios, porque posiblemente venga un trabajo en el que incluso podamos trabajar hasta los sábados y podemos decir, ya tengo un trabajo, una oferta de trabajo y la agarro, ¿no? Pero ya no vengo en sábado, ya trabajo hasta la puesta del sol el sábado y ya no vengo a la casa de nuestro Dios, ya no guardo este día de reposo que por mandato Dios nos dio a través de Moisés en el monte Sinaí. Y es esa parte que nosotros debemos de tener en cuenta, de que hay cosas que no son de Dios y hay cosas que son del Satanás, y ahí vemos que si Satanás pone esa oportunidad, nosotros caemos, hermanos, porque vemos que Satanás está como ese león rugiente viendo a quién devorar, y ya nos apartamos de Dios y nosotros en nuestro pensamiento nos creemos que Dios fue el que nos dio ese trabajo. Entonces nosotros tenemos que ser astutos y ver cómo podemos hablar con Dios, de que si nos da ese trabajo, pongamos ese dinero para la obra de nuestro Dios, resolviendo las necesidades. También puede haber este otro caso de que queramos pedirle un coche para satisfacer nuestras necesidades, pero también tenemos que saber si ese coche va a ser para nuestras necesidades personales o también para las necesidades que podamos prestar para la iglesia. Entonces nosotros debemos de pensar, ver, saber evaluar estas situaciones de si nos van a apartar de Dios o nos van a llegar más a nuestro Dios. Hay que saber pedir con entendimiento para que Dios nos oiga, como en el caso de Ana, que le decía al padre que si le concebiera un hijo, ella lo iba a ofrecer al servicio de Dios. De igual manera, nuestros deseos siempre vayan a apoyar la obra del Padre, primeramente porque, como dice su palabra, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que hagamos vendrá por añadidura. Vamos a leer finalmente ahí en el Salmista número 111, capítulo número 111, versículo número 10. Dice el Salmo del Rey David en el versículo número 10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Aleluya. Amén. Entonces, cuando andemos en sabiduría de Dios, nuestras peticiones serán bien aceptadas por nuestro Dios, porque serán pedidas con entendimiento, serán pedidas con un buen propósito, y que ese propósito siempre nos llegue, hermanos, a estar más unidos con nuestro Dios, que ese vínculo con el Padre, con nuestro Creador, sea cada vez más fuerte y no sea un vínculo que nos aleje más de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, ese vínculo con nuestro Dios. Toda petición tiene que ir con ese objetivo de estar más cerca de la mano de nuestro Dios. Esta es la palabra de Dios en este día, esperando que cada uno de nosotros fructifique en nuestro corazón esta semilla que hemos recibido de la palabra de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.